Mi nombre es Diego de Charras, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, profesor de Derecho a la Comunicación en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y también vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Estamos con Diego de Charras, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y que como investigador ha liderado proyectos sobre políticas y derecho a la comunicación. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo en orden, ¿y vos? Muy bien. Bueno, esta es una conversación sobre derecho a la comunicación en el marco de un proyecto de la agencia ANCOM que se propuso pensar distintos derechos que fueron construidos en democracia y bueno, poder conversarlo con sus especialistas de alguna forma. Y en la preparación de esta charla caí como en la cuenta de que hay como una especie de sentido común que es muy común a los estudiantes de Ciencias Sociales, de Comunicación y bueno, de muchísimos sectores en la sociedad, de ya asumir la comunicación como un derecho. Y quería empezar como proponiendo una ruptura a eso, preguntándote desde cuándo se empieza a hablar de derecho a la comunicación, acá y en el mundo. La formulación de derecho a la comunicación es una idea que aparece como formulación a finales de los 60 y que va teniendo como un cierto desarrollo, pero que no es una terminología consolidada. Lo que existía previamente era lo que se conoce como derecho a la información o derecho a la libertad de expresión. A finales de los 60 aparece esta idea de derecho a la comunicación como una idea que pretende ser un poco más compleja o completa que el derecho a la libertad de expresión, que era considerado un derecho liberal, si se quiere, y el derecho a la comunicación aparece como una formulación que intenta ser más política, más preocupada no solo por los aspectos formales, legales, jurídicos del ejercicio de la libertad o de los derechos, sino también por la situación material y concreta, históricamente situada de las personas para el ejercicio de derecho. Y entonces aparece de alguna manera una perspectiva más político que jurídica, digamos, o que formal en la formulación del derecho a la comunicación. El primero que lo plantea es un francés que se llama Jean Darcy, y que lo plantea en ocasión de los debates de lo que luego se va a conocer como el debate del NOMIC o el debate de la década de los 70 sobre el derecho a la comunicación o a una comunicación equilibrada, libre y balanceada a nivel mundial. Es decir, tiene una mirada sobre el derecho individual, pero también una mirada más política sobre el derecho como un derecho social e incluso como un derecho internacional entre países. Bien. Entonces, estamos situados años 60 y hablamos de un concepto en disputa. Quería hacer una regresión hacia esas primeras nociones que vos traes a la conversación: libertad de expresión, derecho a la información, puntualmente libertad de expresión, porque tengo entendido que hay muchos especialistas que remarcan que acá en Argentina, en su construcción constitucional, en su constitución, básicamente, siguen una especie de modelo liberal que adoptan del norteamericano y se ve como un puente entre, bueno, el artículo 14 de la Constitución y la primera enmienda, y se hablan de este derecho, de esta noción individual, como un derecho individual, de alguna manera, de participación en un libre mercado de ideas. Yo te quería preguntar, en base a ahondar en la idea de libertad de expresión, ¿cuáles son los alcances y las limitaciones que tienen y en qué hechos de nuestra historia se refleja el haber asumido, quizá en un primer momento, ese modelo? La formulación original del derecho, de lo que nosotros denominamos el derecho a la libertad de expresión, es primigeniamente un derecho liberal e individual. Que los hombres, entre comillas, en el sentido de la formulación más clásica de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, digamos, de la Revolución Francesa, plantea como un derecho de las personas individuales de expresarse libremente ante la posible sanción o coerción de parte del Estado. Esa es la formulación clásica, que es un poco el espíritu de la primera enmienda, que también porta la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos y que van a recoger las constituciones liberales. La nuestra no va a ser la excepción.
Esto muchas veces a lo largo de la historia se traduce como libertad de prensa, por ejemplo, ¿sí? O como formulaciones realmente liberales e individualizantes del derecho a la expresión. No obstante, lo cual esta mirada se va complejizando a lo largo de los años. Un mojón importantísimo en este proceso va a ser la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que ya, digamos, de alguna manera da una dimensión de la expresión de las personas como un derecho humano. Entonces ahí ya lo sitúa como un derecho de una encarnadura mucho más social. Esto, decíamos, en los finales de los 60, 70, se pone en discusión ya en un plano más geopolítico. Y la década del 80 ya empieza a ser como una década de consolidación de una definición más compleja, Bien. donde la expresión ya no aparece simplemente como el derecho individual de una persona para declarar, informar o difundir información sin intromisiones del Estado, sino que aparece como también un derecho social, ¿sí? Donde el Estado tiene una obligación de tutelaje. Esto se expresa, por ejemplo, muy claramente en una sentencia, en una opinión consultiva, del año 85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión 5, donde claramente la Corte Interamericana dice el derecho a la libertad de expresión es un derecho de doble faz, digamos, ¿no? Es como una moneda de doble cara donde tiene una cara individual y una cara social. Bien. De algún modo allí se cruzan o empiezan a entrecruzarse esas miradas históricas más liberales con unas miradas más sociales, provenientes, por ejemplo, del debate del NOMIC o de otros debates, y eso empieza de alguna manera a confluir en una definición más compleja. Ahí se recupera entonces esa idea de derecho a la comunicación, no como una formulación de derecho positivo. El derecho a la comunicación no tiene artículos e incisos, sino como una formulación mucho más político-social de un derecho que tiene múltiples aristas, que está atravesado por muchos otros derechos que tienen que ver con la identidad, con el derecho a la cultura, con muchas otras cuestiones vinculadas a la vida social y a la ciudadanía, a los derechos políticos, civiles, y que conforman toda esa complejidad que es el derecho a la comunicación, que no es simplemente un artículo, no es simplemente un inciso o una formulación, sino que es una complejidad, y es una complejidad a la que se aspira. Es decir, el derecho a la comunicación o el derecho a la libertad de expresión es un derecho frágil, es un derecho que puede estar puesto en tela de juicio muy rápidamente y muy fácilmente. Entonces es como una especie de batalla permanente, ¿no? O de objetivo hacia el cual siempre intentamos acercarnos, y conforme nos vamos acercando siempre hay algún elemento que lo pueda hacer más lejano. Y hablas ahí de una batalla permanente y de una facilidad, esta fragilidad de que se puede poner en disputa. ¿Cuáles son los primeros actores que aparecen ahí en esta batalla? Porque hay una herencia importante que se ve en esto que vos decís de la libertad, de esta primera concepción de un derecho individual, que también arraiga un sentido común que hasta día de hoy lleva muchas veces a pensar que el Estado es un enemigo. Uh-huh. Sí, es muy buena la pregunta. Si nos ubicamos en la Argentina postdictatorial, digamos, algunas cosas aparecen muy claramente, digamos, durante un gobierno de facto. En la segunda mitad de la década del 70, Argentina tiene limitada, entre muchos otros derechos y libertades, la libertad de expresión. La llegada de la democracia abre ahí un horizonte para la democratización de muchos aspectos de la vida social, y entre ellos la libertad de expresión. Entonces, un actor que amenaza claramente la libertad de expresión es el Estado. En el momento de la dictadura, por supuesto, el Estado terrorista, digamos, ¿no? El Estado de facto. Pero en democracia, el Estado también puede ser un actor que amenace o ponga en riesgo o limite la libertad de expresión. No solo el Estado de facto, el Estado democrático también puede limitar la libertad de expresión. No obstante lo cual, hay que pensar que hay otros actores que también pueden poner en riesgo y limitar la libertad de expresión. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los actores privados, es decir, las empresas, ¿sí? Desde distintos lugares,
por ejemplo, a partir de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, la unificación de las líneas editoriales, pueden también restringir la libertad de expresión. Y eso es algo muy importante para tener en cuenta y que es recogido por la jurisprudencia internacional que pone que pone en el tapete en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2000, una de las cosas que dice es: la libertad de expresión puede restringirse directamente o indirectamente. Y la restricción indirecta también puede quedar en manos de actores privados, no solo de los estados, ¿sí? Y esa restricción indirecta puede tomar distintas formas. Una es la concentración de la propiedad de los medios, lo que decíamos nosotros. Otra puede ser la concentración de la propiedad de los enseres, es decir, de los elementos que se necesitan para expresarse. Por ejemplo, si soy un medio gráfico y no tengo acceso al papel, ¿por qué una empresa me impide acceder al papel? Estoy teniendo una restricción indirecta a la libertad de expresión. Si tengo una licencia para transmitir en radio y el Estado me limita las licencias, el acceso a las licencias, puedo tener una limitación de parte del Estado. Pero si tengo la licencia del Estado y hay un privado que interfiere en mi transmisión radial, tengo una limitación por parte de un privado. Es decir, las limitantes a la libertad de expresión pueden ser varias, pueden ser variadas, y los actores que puedan limitar son muchos. Entonces, lo que tenemos como ciudadanos y ciudadanas es la obligación de defender el derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática, pero también exigirle al Estado que tutele o proteja el ejercicio de esa libertad y ese derecho. Entonces ahí está cambiando, se empieza a complejizar un poco, porque bueno, pasamos de un Estado pensado solamente como algo que puede conflictuar el derecho a la comunicación y que no debería entrometerse a una entidad a la cual hay que pedirle que garantice el derecho a la información. Y de alguna manera ahí empieza a flotar un concepto que es el de las políticas de comunicación. Y hay a veces mucha dificultad en el entendimiento de ese término. Yo te quería preguntar, lisa y llanamente, ¿qué es una política de comunicación y para qué sirve? Uh-huh. Bueno, recién hablamos de la dictadura militar, de la salida del proceso dictatorial, digamos, y del desarrollo de la democracia argentina, ¿no? Sí. En ese proceso se fue desplazando esto que vos señalabas de la mirada sobre el Estado como posible censor, como posible limitante a la libertad de expresión, para pasar a pensar en el Estado como un actor que formule reglas de juego que garanticen el funcionamiento democrático. O la garantiza en el juego democrático, ¿no? Y para eso, para el funcionamiento de una sociedad democrática, es preciso poder intercambiar ideas, opiniones, ¿sí? E informaciones. Para que ese intercambio sea rico, debe estar garantizado que puede darse en condiciones de libertad, de expresión, de recepción, de buscar información y de respuesta, ¿sí? Y entonces, progresivamente se empieza a pensar que esas reglas de juego solo las puede asegurar el propio Estado, que no es otra cosa que la representación de la sociedad misma. Entonces, la sociedad delega en el Estado su propia potestad de regulación a sí misma. Entonces, es decir, pensar en políticas de Estado, o pensar más específicamente en políticas de comunicación, es pensar en un Estado que ponga las reglas de juego para el desempeño de las personas, para el desarrollo, por ejemplo, de los debates, de los intercambios, de la circulación de información. Es decir, poner las reglas del juego, es decir, quiénes pueden hablar, cómo pueden hablar y cómo se debe proteger a aquellos que hablan, ¿sí? Aquellos y aquellas que hablan, no digo aquellos actores sociales que hablan. Entonces, a partir de ahí, pensar en políticas de comunicación es pensar en los términos en los cuales el Estado construye regulaciones. Bien. En el último tiempo, la idea de regulación, particularmente desde los paradigmas liberales o neoliberales, aparece la idea de regulación como una idea que no es positiva para la sociedad, cuando
en realidad es todo lo contrario, digamos. La regulación es un modo de poner reglas claras, previas, para el desarrollo del juego democrático, para el desarrollo del mercado. El mercado no funciona sin reglas. La idea del libre mercado sin intromisión del Estado es un mito. El mercado funciona porque hay reglas, ¿sí? La existencia de valores de cambio, por ejemplo, moneda, ¿sí? La existencia de la moneda requiere un Estado que garantice el valor de esa moneda, ¿sí? O la fluctuación del valor de esa moneda. Es decir, no existe el mercado flotando en el aire. El mercado existe sobre la base de un Estado o un conjunto de estados que garantizan la existencia de reglas de juego, ¿sí? Sí. Entonces, la idea de regulación es intrínseca al funcionamiento de la democracia. Puede haber, por supuesto, regulaciones más intensas, menos intensas, con distintas perspectivas. Siempre hay perspectivas diferentes acerca de lo que debe ser la regulación, pero regulación siempre hay. Incluso cuando se presiona al Estado para que elimine reglas, es el Estado el que elimina reglas y pone unas determinadas reglas que benefician a unos actores y no a otros. La inexistencia de reglas lo que asegura es la ley del más fuerte. La puesta de reglas lo que hace es tratar de aminorar a los actores más fuertes y dar más poder o mayor equidad a los actores más débiles, ¿sí? Eso vale para el mercado económico y vale para el mercado de ideas, para decirlo de algún modo. Es decir, no es lo misma la situación de un grupo empresario con facturaciones millonarias a un medio comunitario, a un medio público, a un medio de un pueblo originario o a un medio universitario como ANCOM. Es decir, las capacidades de elevar la voz en el debate público que tiene el grupo Clarín no es el mismo que el que tiene ANCOM o el que tiene FM en Tránsito, ¿sí? O el que puede tener algún tipo de emisora municipal pública de un municipio de la provincia de Buenos Aires. Es decir, no todos los actores de la comunicación tienen la misma capacidad de incidencia y quien tiene que hacer algo para que ese debate sea lo más equilibrado posible es el Estado. ¿Cómo lo hace? A través de políticas de comunicación. ¿Qué son esas políticas de comunicación? Un conjunto de reglas del juego que el Estado establece para equiparar el debate entre los actores. Eso, yo te quería preguntar porque ahí aparece tipo la ley del más fuerte, toda esta cuestión de que, bueno, de un principio movilizador, de una concepción neoliberal que piensa que el mercado es el más justo rector de la democracia en última instancia. Yo te quería preguntar, bueno, en lo concreto, ¿qué pasa cuando esto mismo, qué pasó en nuestra historia en los momentos en los que hubo menos regulación? ¿Qué pasa cuando al privado se le da una casi total capacidad de acción sobre... primera instancia sobre el espectro radioeléctrico, quizá también sobre las telecomunicaciones, y después podemos hablar de los medios digitales? Uh-huh. Bueno, a ver, esto es recurrente y tiene miles de ejemplos. Toda vez que el Estado se retira y deja a los actores privados con mayor capacidad de acción, normalmente lo que hace es que priman los actores más fuertes. Suponer que la competencia entre actores económicos es algo algo intrínseco que forma parte de la esencia de los actores económicos es una falacia. Los actores económicos lo que buscan es maximizar su ganancia, ¿sí? No tienen una vocación intrínseca por la competencia, tienen una vocación intrínseca por maximizar sus ganancias. Si para maximizar sus ganancias lo que deben hacer es cartelizarse con otros actores económicos para fijar precios y obtener mayor cantidad de ganancias, lo van a hacer. Es decir, no hay una vocación por la competencia. La competencia se da en determinadas circunstancias y generalmente propiciada por el actor que pone las reglas del juego, que es el Estado. Si el Estado no fomenta la competencia, naturalmente no necesariamente hay competencia. Puede haberla o no, ¿sí? Y la cartelización, que es el acuerdo entre actores económicos para, por ejemplo, captar mayores porciones de mercado, captar mayor fracciones territoriales de un tipo de servicio,
son habituales, permanentes. Entonces, el único que puede poner límite a la cartelización, a la concentración empresaria, a las prácticas predatorias de mercado, a los abusos de mercado, es el Estado. Para eso el Estado tiene que tener herramientas para llevarlo a cabo. Normalmente esas herramientas tienen que ver con agencias de regulación, con capacidad para regular, con herramientas jurídicas robustas para poder regular, y tiene que portar legitimidad, es decir, tiene que ser una agencia pública que tenga la legitimidad para poner la regulación. En todos los países del mundo hay regulación, particularmente hay mercados más regulados y mercados menos regulados. Hay mercados en los cuales se puede ingresar con barreras de acceso muy bajas, entonces mercados que por ahí necesitan una regulación mínima porque permanentemente están entrando y saliendo jugadores en ese mercado porque tiene barreras de acceso muy bajas, y otros mercados como por ejemplo, no sé, el de los vuelos aerocomerciales, el tratamiento de derivados de los hidrocarburos. Es decir, hay mercados que son difíciles para entrar, requieren inversiones cuantiosas. Bueno, y en esos mercados muchas veces el Estado sí tiene que tener regulaciones muy fuertes porque no son mercados donde los actores entren y salgan con facilidad. Bueno, esto yo digo, no me dedico a la economía, me dedico a la comunicación, pero sí es fácil ver que el lugar del Estado es sustancial y que a lo largo de la historia, toda vez que el Estado se retira, los grandes actores cometen abusos. Y yo quería, estamos hablando quizá más ahora de formas concretas en las que el Estado puede garantizar la competencia, por un lado, y también la pluralidad y la diversidad de voces. Y bueno, acá en Argentina hay un caso paradigmático de política de comunicación que, movilizó a muchísimos integrantes de las ciencias sociales, de la ciencia de la comunicación y de esta carrera misma, que, es la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la 26.255. Al revés, 522. Ay, siempre le... Tenía miedo de pifiarle incluso, la había notado mal. Y bueno, yo quería preguntarte, primero, o sea, ¿qué fue lo paradigmático de esa ley? Y también preguntarte de alguna manera, hoy, ¿qué tan lejos estamos y qué es lo que sí entró, lo que permanece vigente? A ver, lo fundamental de esa norma tiene que ver con lo que venimos conversando, en el sentido de que la norma buscaba garantizar el derecho a la comunicación. Esto tiene dos grandes cuestiones que vos acabas de mencionar, que son el pluralismo y la diversidad. Generalmente cuando hablamos de pluralismo informativo, es decir, las distintas perspectivas políticas acerca de los hechos, ¿sí? O sea, de la información. Y por otro lado, la diversidad cultural, que es, de alguna manera, las distintas composiciones culturales que tiene un país, ¿sí? Desde cuestiones idiomáticas, culturales, étnicas, originarias, etc. Digamos, eso debe estar reflejado en el sistema o en el debate público. Para que eso pueda estar reflejado, tiene que haber diversidad de prestadores del servicio de comunicación. Esa diversidad de prestadores involucra a priori tres grandes grupos, que son los medios públicos, los medios privados comerciales y los medios privados sin fines de lucro. La legislación argentina no contemplaba, porque tenía una norma oriunda de la dictadura militar, no contemplaba a los actores privados sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque la ley de la dictadura militar, que era la 2285, era una ley privatista, comercial, que excluía a las sociedades sin fines de lucro. ¿Por qué? Bueno, lo que decíamos antes, cuando el Estado o bien se retira o bien se dispone a cumplir con los requisitos o las solicitudes de los medios comerciales o de las empresas comerciales, termina siendo un Estado de alguna manera sometido a los designios de las empresas, ¿sí? En el caso de la dictadura militar tenía un acuerdo con las cámaras empresarias de radio y de televisión que solicitaron que el sistema de medios en Argentina fuera un sistema comercial,
netamente comercial, que excluyera otro tipo de actores sociales del mundo de la comunicación. Por ende, el sistema de medios en la Argentina solo era un sistema comercial con un pequeño subsistema de medios públicos estatales, ¿sí? Lo que en ese momento llamaba Servicio Oficial de Radiodifusión, que eran un puñado de medios que eran propiedad del Estado, ¿sí? Y el resto del sistema era todo el sistema comercial. Esto, ni bien llegada a la democracia, se empieza a poner en tela de juicio, porque, entre otras cosas, aparece un desarrollo tecnológico como la frecuencia modulada, es decir, la radio en frecuencia modulada, que por abaratamiento de la tecnología empieza a generar nuevos emisores en FM, que son emisores locales, pequeños, diseminados por toda la geografía nacional. Entonces aparecen esto que en esos momentos se llamaban radios truchas, ¿sí? Que eran FMs de bajo presupuesto, de poco alcance, pero con un fuertísimo arraigo local, ¿sí? En las comunidades, fuertemente arraigadas en las comunidades, y que no tenían un fin comercial. Entonces, la ley de la dictadura lo que les decía era, primero, no les vamos a dar frecuencia de radio porque tenemos frenada el otorgamiento de frecuencias, y tampoco las vamos a considerar como actores legítimos porque solo pueden ser comerciales. O se comercializan o perecen. Bien. Entonces, muchas se comercializaron, otras siguieron dando la batalla, pero ya ahí teníamos una norma sumamente restrictiva, ¿sí? De un Estado sometido a los actores comerciales o a los actores privados. Entonces, durante 26 años, del 83 al 2009, se da una batalla donde distintos actores sociales van pugnando por la existencia de una política de comunicación que abra la cancha, que permita nuevos actores para que haya nuevos mensajes o nuevas perspectivas. Eso es lo que por eso se pelea en la ley 26.522, y de alguna manera por lo otro que se pelea, que es lo que venimos conversando, es por una situación de equidad. Es decir, hay actores muy grandes, como el Grupo Clarín, como el Grupo La Nación, como el Grupo Fontevecchia, es decir, distintos Grupos América, distintos grupos empresarios en el sistema de medios argentino, y luego medios sueltos, chiquitos, cooperativos, originarios, es decir, que no pueden dar la batalla por el sentido. Lo que dice la ley es, ok, reduzcamos el poder de los grandes, empoderemos a los pequeños, ¿sí? ¿Cómo se reduce el poder de los grandes? Bueno, poniendo límite, es decir, bueno, pueden tener una cantidad de medios, señores, en una zona determinada una cantidad, a nivel nacional una cantidad, pero un tope, hasta tanto pueden crecer, ¿sí? Y a los chicos, bueno, una reserva, por ejemplo, de frecuencias para que todas las nuevas licitaciones que se otorguen vayan a los comunitarios o a los privados sin fines de lucro que hasta ese momento no existían. Entonces, es levantarle un poco el piso a los más pequeños, bajársele un poco el techo a los más grandes, ¿no? Es decir, tratar de equilibrar un sistema o un mercado de voces en equidad de condiciones, o por lo menos la situación más equitativa posible. Eso se proponía la ley. En un contexto determinado, ¿sí? En un contexto determinado que era la discusión entre 2000, mediados de los 2000, ¿sí? De la primera década del nuevo siglo. En ese contexto, las definiciones fueron las que se debatieron en ese momento, las que resultaron del debate público y legislativo de ese momento, y que luego los gobiernos subsiguientes, desde un paradigma liberal o neoliberal, dieron de baja. Es decir, las regulaciones estatales, el gobierno de Mauricio Macri las eliminó, ¿sí? Entonces volvimos a lo que hablábamos antes. ¿Qué pasa cuando el Estado se retira y no regula? Bueno, Clarín se compró Telecom, ¿está bien? Es decir, la concentración se multiplicó, y entonces Clarín, que ya era un megagrupo, se convirtió en un archi super megagrupo, claro, porque pasó a ser no solo un coloso de los medios de comunicación, sino también un coloso de las telecomunicaciones. Es una fusión que no estaba permitida. Exactamente, hizo una fusión que no estaba permitida. Es decir, siguió creciendo y siguió llevando adelante prácticas de abuso de poder. ¿Qué es lo que sucede cuando el Estado se retira? Hoy, ¿las medidas deberían ser las mismas? No, probablemente las medidas deberían ser otras, porque el sistema
de medios de comunicación en la Argentina o en el mundo es diferente al sistema de medios que teníamos en la primera década del siglo, ¿sí? Hoy tenemos que buena parte de la juventud no se informa por la radio y la televisión, sino que se informa a través de plataformas, se consumen formatos de audiovisual que ya no son los históricamente conocidos de la radio o la televisión, sino que hoy son de streaming, son de podcast, son de otro tipo de servicios, y entonces hay que pensar en otro tipo de regulaciones, con otro tipo de actores, pero los principios deben seguir siendo los mismos, que es equiparar las voces en un sistema de intercambio social de opiniones donde los distintos actores tengan equidad para expresarse. De eso, de hecho, quería, o sea, dispara justo un nuevo bloque de preguntas que marcan hasta dónde llega el debate sobre la ley de medios. Y bueno, que con la convergencia tecnológica y con la creciente digitalización se complejiza un montón el propio concepto de derecho a la comunicación y aparecen nuevos conceptos de los que yo quería hablar, que son los de inclusión digital, de ciudadanía digital. Te quería preguntar, bueno, ¿qué son? ¿Y qué se puede hacer para promocionar? Porque ya quizás no alcanza con garantizar el acceso, porque estamos en una situación donde el acceso a una red social, a un dispositivo móvil, es bastante común. ¿Cómo se reconfigura a partir de estas identidades, la de inclusión digital, la de ciudadanía digital, todo el debate sobre la comunicación? Bueno, a ver, tiene un montón de aristas, ¿no? El desarrollo tecnológico nos puso en una circunstancia donde hoy prácticamente el ejercicio de buena parte de nuestros derechos sucede en plataformas digitales, ¿no? Eso lo veníamos viendo como una evolución permanente, pero la pandemia nos lo actualizó de un modo dramático. Es decir, si no tenías conexión a un sistema de banda ancha, muy probablemente no pudieras trabajar, muy probablemente no te pudieras educar, muy probablemente no pudieras tener diálogo con tu organización sindical si la tenías, muy probablemente no podías dar tus opiniones en general ni relacionarte con tus amistades. Es decir, un montón de circunstancias vinculadas a la vida social estaban restringidas si no tenías acceso en un contexto, insisto, de aislamiento por pandemia, si no tenías acceso a un servicio de banda ancha. Por supuesto, la pandemia fue una situación harto excepcional, pero el punto en cuestión está fuera de duda. Es decir, hoy buena parte de nuestra vida social sigue transitando por las autopistas, lo que antiguamente se llaman las autopistas de la información, ¿no? Que no es otra cosa que una conexión de banda ancha a un servicio de Internet. Bien. Entonces, ahí tenemos como un primer umbral, ¿sí?, para participar de la vida social. Ese umbral debería estar garantizado. Digamos, hay países que lo han declarado derecho humano, servicio esencial, servicio de interés público. Es decir, los nombres cambian. El sentido es más o menos el mismo, que es, hoy para desarrollarme socialmente necesito poder tener una conexión al mundo digital. Un poco se vuelve, ¿sí?, a ese génesis que es desde que concebís la comunicación como un derecho humano, se desprenden todas esas Exactamente, es decir, hoy el ejercicio del derecho humano a libertad de expresión sucede en plataformas digitales o en el mundo digital. Entonces, como primer medida, tengo que poder tener acceso a ese ecosistema digital. Luego, y para eso necesito una conectividad de banda ancha con una calidad mínima. ¿Está bien? A un precio asequible, es decir, a un precio económico. ¿Está bien? ¿Quién me puede garantizar eso? El Estado. ¿Está bien? Eso hoy está en tela de juicio. El gobierno de Alberto Fernández hizo un decreto de necesidad y urgencia planteando el acceso de conectividad a Internet como un servicio público. Eso fue judicializado por las empresas. Luego el gobierno de Milei lo derogó. Es decir, sigue siendo una batalla. Pero yo creo que más tarde o más temprano, digamos, esto se va como consolidando. El Estado debe garantizar las condiciones mínimas de acceso al ecosistema digital, con una calidad mínima y con un precio asequible, es decir, un precio que sea al alcance de prácticamente toda la población.
¿sí? Con lo que se llama una prestación básica universal, que es que todas las personas puedan acceder, aunque sea un servicio mínimo básico. Luego hay otras discusiones que ya tienen que ver con la plataformización del debate público, que esa es otra discusión, que es, hay lo que llamamos como redes sociales o plataformas, que son subsistemas dentro del ecosistema digital donde se da el intercambio o el debate público. Llámese Instagram, llámese WhatsApp, llámese X o ex Twitter, llámese Facebook o TikTok. Es decir, hay plataformas en las cuales sucede el debate social. Y uno en esas plataformas tiene la posibilidad de ingresar o no ingresar. Generalmente son no onerosas, salvo que uno quiera algún servicio premium, son gratuitas. Pero esa gratuidad, que le podemos poner comillas, tiene como correlato dos cuestiones. Una, acepto los términos y condiciones que una empresa privada extranjera me impone, ¿sí? Es decir, acepto un acuerdo entre privados donde yo, pobre diablo, pacto con una mega empresa internacional que me dice las reglas son estas. Si te gusta, participás del debate público. Si no te gusta, te quedas afuera. Y es un salto hacia toda la legislación vigente del país. Exactamente, es decir, la legislación no es la argentina, la normativa no es ni siquiera la del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es un constructo hecho por una empresa privada, en el mejor de los casos, basado en una parte de la legislación estadounidense, en el mejor de los casos, y con destino de litigio en caso de controversia en los tribunales estadounidenses, ¿sí? Entonces ya uno lo que va aceptando es, resigna la soberanía jurídica nacional, resigna en muchos casos la soberanía cultural, resigno muchísimas cosas para poder entrar a esa plataforma y dejar mis opiniones, mis ideas, mi identidad cultural, mis imágenes, mi idioma, mis chistes o lo que fuera, dejarlos en esa plataforma. Para poder participar, para poder ser parte, ya resigno un montón de cuestiones. Entonces, la inclusión digital tiene dos dimensiones. Una, el umbral de acceder al ecosistema. Dos, un montón de resignaciones para poder verme incluido en las reglas de una plataforma privada, ¿sí? Luego hay otro montón de cosas que tienen que ver con la alfabetización digital. La mayor parte de las personas, cada vez que aceptan, al crear una cuenta, un perfil en cualquiera de estas plataformas, en Instagram por ejemplo, no sabe que está aceptando todo un conjunto de normas hechas por una empresa privada que se plasman en miles y miles de páginas de cuestiones que uno resigna. La empresa nos puede censurar en cualquier momento, la empresa nos puede moderar, esto es restringir lo que hemos dicho post facto, después de haberlo dicho. La empresa nos puede suspender la cuenta durante una cantidad de tiempo. La empresa nos puede poner etiquetas donde dice que nuestra cuenta, por ejemplo, es una fuente dudosa. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que uno acepta que normalmente desconoce. Sí, es muy loco porque la empresa termina siendo como el espectro, termina siendo la normativa y el organismo de aplicación, o sea, sobre... y estos nuevos conceptos y estas nuevas problemáticas también disparan nuevos debates concretos. Yo también te quería preguntar si en base en esta clase se puede analizar lo que está pasando en Brasil con ex Twitter, y que bueno, que es un mercado que directamente niego la normativa de un país y no tengo problema en irme. Bueno, a ver, todavía está como en proceso, pero es claro esto que te decía, es decir, Brasil dice, bueno, las reglas de juego en este territorio son las que establece el Estado brasileño, ¿sí? O la República Federativa de Brasil. Y Elon Musk, propietario de ex Twitter, dice, no me voy a someter a esas reglas, ¿no? No voy a presentarme ante la justicia brasileña, no voy a nombrar
apoderado o representante legal de la empresa, y no me voy a someter a los dictados del Estado brasileño. Por supuesto, digo, esto es hoy una puja de poder, pero no es solo una puja de poder entre ex y Brasil, o la justicia brasileña, o la corte brasileña, sino que es una puja de poder entre las corporaciones multinacionales con niveles extraordinarios de facturación y de inserción mundial contra los Estados-nación, es decir, contra la definición de los Estados-nación, ¿no? Esta puja no es nueva, asume la de Brasil, es novedosa, pero hemos ya tenido otras en Europa, por ejemplo, donde la Unión Europea se ha plantado ante alguna de estas corporaciones y ha obtenido resultados diferentes a los que está obteniendo hoy Brasil. Es decir, las grandes empresas han aceptado someterse a la justicia del Tribunal Europeo. Bueno, por supuesto, no es lo mismo el poder de fuego que tiene Europa, con un mercado inmenso, con características diferentes, a la que tiene un país sudamericano, aunque sea el mayor de los países sudamericanos. Veremos cómo se va desarrollando, pero claramente lo que hay es una puja de poder entre empresas y estados. Es decir, ¿quién tiene más poder en el mundo del siglo XXI? ¿Las empresas o los estados-nación? ¿No? Venimos de un siglo XX donde, de alguna manera, más allá de que había empresas multinacionales, transnacionales, con inversiones diversificadas y demás, la última palabra la tenían los Estados-nación. Digamos, estamos saliendo de allí, nos estamos yendo hacia un lugar, por lo menos hoy, incierto. Me quedan un par de preguntas para las cuales tengo que hacernos volver a la coyuntura nacional actual. Y bueno, quizá empezar a pensar la política de comunicación del actual gobierno, que bueno, va desde la agresión a periodistas, las pretensiones la intervención y las pretensiones de privatización de los medios públicos, un reciente apagón informativo. Y yo quería tomar para mi pregunta algo que pasó hace un par de semanas que me llamó mucho la atención y me dispara una pregunta, que es esta modificación por decreto de la Ley de Acceso a la Información Pública, en base a la cual se crea como una carátula de datos de naturaleza privada y bueno, se estorban los principios de máxima publicidad, transparencia y divulgación de la actividad estatal. Y me dio la sensación a mí, retomando un poco lo que yo te preguntaba al principio, que este tipo de medidas atentan incluso como a la primera concepción liberal del derecho a la información, que piensa defender a la sociedad civil ante el Estado. Y me lleva a preguntarte, ¿estamos ante medidas de comunicación neoliberales o autoritarias? Mirá, yo creo, y esto ya es como una opinión más personal, yo creo que el actual gobierno argentino no es un gobierno liberal. El libertarianismo, por llamarlo de alguna manera, como se suele autodenominar, creo que no responde a los principios liberales clásicos, sino que hace una lectura aberrante de las ideas de libertad, y que detrás de una fetichización de la idea de libertad, lo que encubre es un proyecto claramente neoconservador y un proyecto de poder. Es decir, la situación a la cual estamos asistiendo en la Argentina es un gobierno que vino a transferir recursos de la sociedad a un sector poderoso de la clase dominante, y si para ello debe restringir las libertades, lo va a hacer y lo está haciendo. Entonces, se fetichiza la libertad, pero en realidad lo que hay es transferencia de recursos, es un proyecto claramente de dominación, de fortalecimiento de lo que antiguamente se denominaba la clase dominante, que no es otra cosa que la clase, lo que antiguamente el marxismo llamaba la burguesía, la clase empresarial, o la clase alta,
Y de lo que se trata es de hacer más ricos a los ricos, más pobres a los pobres, desde una transferencia de recursos de las clases bajas y medias a las clases poderosas. Y para eso no hay fortalecimiento alguno de la libertad. Lo que hay es un Estado muy rígido al punto de que por momentos se convierte en Estado represor para lograr sus objetivos. Entonces, un Estado que reprime el derecho a la protesta no es un Estado liberal de ningún tipo. El derecho a la protesta forma parte del derecho humano a la libre expresión. Y está tutelado no solo por la Constitución Nacional, sino por todas las cartas de derechos humanos del mundo, incluida la Convención Americana de Derechos Humanos. Y todas las formulaciones que los estándares internacionales de derechos humanos vienen sosteniendo desde hace muchísimos años. El derecho a la protesta forma parte del derecho a la libertad de expresión y es mucho más importante que el derecho a la circulación y que otros derechos que se ponen de excusa para reprimir. Entonces, no estamos ante un gobierno liberal, sino que estamos ante un proyecto de dominación, de transferencia de recursos de las clases bajas a las clases altas, y para eso se hace uso de las herramientas de poder en la mayor parte del tiempo con un sentido claramente autoritario. Tengo una última pregunta, se desprende de este análisis que haces, que bueno, si estamos ante un gobierno nacional que bueno, muy lejos tiene de su agenda la promoción de un derecho amplio, incluso un derecho básico a la comunicación, ¿en qué espacios de la sociedad civil se puede reactivar el debate? No, a ver, el debate o la lucha por el debate y por el intercambio de ideas y por el fortalecimiento de una sociedad democrática, como yo te decía al principio, es algo sobre lo cual hay que bregar permanentemente, porque es un derecho frágil, porque puede ser vulnerado fácilmente, por ejemplo, por un gobierno que de repente asuma y decida cercenar derechos. La democracia argentina durante los últimos 40 años construyó el respeto a una cantidad de libertades, garantías y derechos que de repente viene un gobierno y las puede vulnerar de un día para el otro sobre la legitimidad de un resultado electoral en las urnas. Entonces es un derecho frágil que hay que defender y por el cual hay que bregar permanentemente. Y eso se debe dar en todos los ámbitos. En nuestro caso, en las aulas, desde la expresión de un medio universitario como es ANCOM, en intercambio laboral, en el intercambio más político, en instituciones, pero también fuera de las instituciones. Yo creo que hay que fortalecer, sobre todas las cosas, las instituciones de la sociedad civil, que son instituciones que con los años creo que se han ido perdiendo, ¿sí? y que deben ser refortalecidas. Es decir, las instituciones de la sociedad civil tienen 100 años por lo menos de historia o más, o 150 años. Es decir, en la mitad del siglo XIX empiezan a aparecer sociedades de fomento, sociedades de socorros mutuos, mutuales, de ayuda, de beneficencia. Es decir, la sociedad civil empieza a tramar organizaciones de protección y ayuda recíproca de las personas o de las comunidades. Asociaciones de migrantes, asociaciones de trabajadores de un mismo sector, sindicatos, mutuales. Es decir, la gente se asocia para ayudarse y mejorar su vida. Eso, a lo largo del siglo XX, fue de alguna manera siendo reemplazado por el Estado, lo cual estaba muy bien, en cierto modo, pero el desarrollo del Estado ocupando, digamos, prácticamente todos los lugares o las zonas de la vida social, fue haciendo que esas organizaciones de la sociedad civil fueran perdiendo importancia y muchas de ellas fueran extinguiéndose o desapareciendo toda vez que su rol fue ocupado por otras organizaciones, ya sean sindicales o estatales. Ahora bien, cuando de repente aparecen modelos neoliberales que vienen a destruir el Estado, la sociedad se encuentra que ante la desaparición del Estado no queda otra instancia colectiva de resguardo y de protección de sí mismos o sí mismas, ¿sí?
Entonces ahí yo creo que hay que volver a reconstruir el lazo social, hay que volver a reconstruir organizaciones de la sociedad civil de protección, pero también de cuidado, de promoción y de debate y de formulación de ideas, pero sobre todo digamos, de fortalecimiento de lo colectivo. Y que eso, desde ahí, me parece que nos va a permitir volver a reconstruir el lazo social y poder tener una relación que no empiece y termine en el Estado, ni empiece y termine en las personas, sino que tenga instancias intermedias de cuidado y de promoción de lo colectivo. Diego, muchísimas gracias. No, gracias.